Buenas noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque siempre tocamos los temas nacionales que le interesan a todos los argentinos. La enfermedad de la presidenta, la faringitis, de alguna manera nos impidió una foto que mucha gente estaba hablando y que esperaba, que era la foto de la presidenta con el gobernador Daniel Scioli en un homenaje a los 37 aniversario de las abuelas de Plaza de Mayo en el Teatro Argentino de La Plata. La realidad es que se estaba hablando y hay un rum muy fuerte en algunos pasillos, tanto de la gobernación como por ahí de Buenos Aires, y eso de que no habría paso el año que viene y que habría una especie de acuerdo donde uno de los candidatos sería Scioli a la presidencia y Florencio Randazzo iría como gobernador. Es lo que se dice y lo que se rumorea. Por supuesto, como explicaba la semana pasada en este programa Hernán Brienza, el kirchnerismo siempre se ha caracterizado por la sorpresa, o sea que nadie sabe ni nadie va a saber hasta marzo o abril qué es lo que va a hacer la presidenta, que es la referente principal de este movimiento. O sea que habrá que esperar, pero mientras tanto siempre siguen los comentarios de lo que son los pasillos políticos, tanto de Buenos Aires como de la provincia. En este primer bloque vamos a contar con dos diputados del Frente para Victoria, vamos a hablar. Mañana se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Vamos a hablar de lo que significó el presidente para Argentina. También vamos a hablar de temas actuales como el nuevo Código Procesal Penal y otros temas de acá a las elecciones del año que viene. Y en el segundo bloque vamos a tener una intendenta, como ya es costumbre en este programa, invitar a intendente, la intendenta de Alberti, Marta Medici, para hablar también de su gestión, pero también para hablar de política provincial. Bueno, vamos a ir a un breve video del expresidente y ya estamos con nuestros invitados. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Bueno, nos encontramos con los diputados nacionales, con Remo Carlotto del Frente para Victoria y con Edgardo de Petri también del Frente para Victoria. Vamos a hablar de política y vamos a recordar la figura de Néstor, que mañana se van a cumplir 4 años. Bueno, Remo, ¿qué ha significado para vos, para el peronismo, para el país en general, la figura de Néstor como presidente y como figura clave del Frente para Victoria y del peronismo en los últimos 10 años, ¿no? Bueno, la llegada de Néstor al gobierno el 25 de mayo del 2003 significó un punto de inflexión que rompe con un proceso político y económico que se inició el 24 de marzo de 1976 y que eclosionó en diciembre del 2001. Él fue el claro intérprete de cómo cambiar el rumbo en la historia argentina. Y lo que se ha generado en el periodo que gobernó Néstor y en el que llevó adelante y sigue llevando adelante Cristina Fernández de Kirchner ha sido el proceso de mayor transformación en los últimos 60 años de historia argentina. Néstor para nosotros es el líder, el conductor político, el que tuvo la mirada estratégica del país que debíamos construir, y si lo miro desde la perspectiva de los derechos humanos, vino a dar respuesta a la agenda planteada por el movimiento de derechos humanos históricamente, pero a un desafío mayor, que es construir las políticas públicas en materia de derechos humanos del presente. Y eso creo que es una señal que nos deja una enorme herencia, que es la irrupción de una nueva generación en la vida política. Eso fue muy sintéticamente para nosotros Néstor Kirchner. Su ausencia para nosotros también es un motivo de dolor, de tristeza. Lo extrañamos todos los días y hemos visto cómo Cristina se puso al hombro desde ese dolor la continuidad de ese proyecto y de ese sueño. Edgardo, vos venís de un movimiento social que es el Frente Transversal y de alguna manera, ¿cómo lo viviste vos y cómo lo vivió esa gente que quizás eran los más humildes y los más desclasados en el 2003 cuando llegó Néstor? ¿Qué significa para vos y esa gente? Nosotros mañana
vamos a pegar un afiche en la vía pública y lo estamos viralizando en internet y lo estamos haciendo llegar a todos los compañeros, donde nosotros decimos Néstor es Perón. O sea, para nosotros Néstor es continuidad de aquel gobierno de Perón y de Eva Perón que plantó la idea de que la Argentina puede y debe ser un país donde el trabajo sea el destino colectivo de la mayoría de la población. Con más derechos para los más humildes. Sí, yo creo que el trabajo, acá el eje central para nosotros, el Frente Transversal, para la CTA, para el kirchnerismo, para el Frente para la Victoria, es el trabajo. La Argentina vivió una guerra virtual del capital con el trabajo. El capital durante la dictadura militar y durante la democracia, salvo excepción la de Alfonsín en sus primeros 6 meses con Greenspan, intentó cambiar la lógica del capital. Esté donde esté el capital, en el sector agrario, industrial, en el sector mediático, en el sector financiero, siempre la lógica fue poner al Estado como garante de la acumulación escandalosa de pocos grupos económicos, mientras que la pobreza y la miseria era el destino de la mayoría de la población. Entonces, el kirchnerismo pasa a la historia como el peronismo, y Néstor pasa a la historia por haber vuelto a instalar la idea del trabajo, ¿no? El trabajo es lo más importante y a partir del trabajo, por supuesto, las paritarias, ¿no? La cloaca, el agua potable, la vivienda, o sea, un Estado garante del derecho. Yo siempre digo que de Néstor, yo lo conocí por muchísimo, tuve el privilegio y la suerte de compartir su amistad. Pero creo que lo que yo le decía a mis compañeros de militancia que no lo conocían, va a venir a la Casa Rosada por primera vez en democracia un presidente que no es orgánico a ningún interés económico. Yo creo que Néstor, después Cristina, pero fueron los únicos dos sí, de la época de Perón, que habitaron después de Perón, que no fueron orgánicos a los intereses del poder. Como justamente en el poema que estaba recitando Néstor recién, quiero que me recuerden, ¿vos cómo creés que las nuevas generaciones, especialmente los más jóvenes, lo van a recordar a Néstor Kirchner hacia futuro? Si uno mira lo que dicen los medios de comunicación o los multimedios de comunicación, ha sido feroz, era el más amado y el más odiado, ¿no? ¿Cómo lo van a recordar las próximas generaciones Yo creo que en sintonía con lo que venía diciendo Edgardo, creo que las nuevas generaciones lo ven a Néstor como un transgresor, como aquel que se puso a enfrentar todas las corporaciones. Desde esto que yo decía, el sistema corporativo de protección de los crímenes de lesa humanidad, hasta el sistema corporativo con el acompañamiento del andamiaje político del sostenimiento del proceso de concentración de la riqueza en Argentina. Néstor rompió absolutamente esos esquemas. Y creo que desde el retorno democrático, si uno lo divide en 3 tercios, este último tercio del retorno democrático ha sido el proceso de mayor transformación y de recuperación de una senda que se había trazado entre 1946 y 1955. Las nuevas generaciones ven eso, ven el transgresor, ven aquel que plantea que desde la decisión política, desde la política como eje de transformación, se pueden llevar adelante y cumplir los sueños. Y esa generación está viendo que no se le invitó a ser protagonista del futuro, se le invitó a ser constructora del presente. Y eso es lo que está enamorando a estas nuevas generaciones, que lo hemos visto a lo largo de los actos que se desarrollaron en los últimos meses. Es inmensa la cantidad de jóvenes que están involucrados y que tienen a Néstor como un referente en su historia. Y incluso un tema que por ahí no lo hemos tocado acá, pero porque son tantos los temas vinculados a Néstor, que comenzó con el no al ALCA, pero la mirada hacia América Latina, ¿no? También no solamente él, porque estaba Lula, estaba Chávez, Correa, Evo, pero eso parecía que también desde el ABC de Perón nadie más había pensado que la estrategia estaba en América Latina, ¿no? Sí, bueno, yo creo que fueron una de las grandes... A Néstor no solo se lo lloró en la Argentina. Néstor, yo la verdad que he visto en sus encuentros con Chávez en Venezuela, cuando se firmó el acuerdo de la Faja del Orinoco, donde Narza se incorpora con PDVSA y amplía sus reservas petroleras discutiendo la soberanía energética, y he visto la movilización del pueblo venezolano alrededor de Chávez, alrededor de Néstor. Lo hemos visto cuando evita la guerra entre Venezuela y Colombia, ¿no? Cuando el imperio norteamericano intentaba que esos dos países entraran en guerra, y acá los multimedios, los grandes medios de comunicación
decía que había ido, casi pasó desapercibido la acción política de Néstor, y él evitó la guerra entre dos países, el no al ALCA, el desendeudamiento, ¿no? El pago al Fondo Monetario Internacional junto con Brasil para decirles no vengan a imponernos nuestras políticas internas, nosotros somos soberanos. Creo que Néstor ha trascendido la frontera, los límites, no solamente del Frente para la Victoria, del peronismo, de la Argentina, y es claramente un líder, un estadista latinoamericano y uno de los grandes constructores de este tiempo nuevo, ¿no? Que lo estamos viendo incluso ahora, lo estamos viendo en la elección de Brasil con Lula y Dilma, lo estamos viendo en la consolidación de la Revolución Bolivariana, con Evo Morales, ¿no? Me parece que ha sido realmente un aporte extraordinario y lo pone como uno de los grandes hombres de la patria. Vamos a ir a un breve corte y ya volvemos para hablar de la política actual de todos los días, que es la que vivimos. Ya volvemos. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Claro, en el fondo, sí. Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Vos querés seguir cuidando tu bolsillo. Por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Es decir, te ayuda a saber cuánto tienen que salir las cosas. Y como te venimos contando, los precios cuidados no son ofertas. Además de ser productos de calidad, son precios que aseguran márgenes razonables de ganancias para que nadie se quede con lo que es del otro. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, a más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Crecimos para estar cerca tuyo y de cada argentino. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. La Municipalidad de Ensenada ofrece asesoramiento gratuito a través de su Oficina de Información al Consumidor. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Personal especializado. Atiende consultas y brinda información respecto a los derechos de los usuarios de bienes y servicios. Para más información, dirigirse al Centro de Gestión Municipal, de calle La Merced, número 491, o comunicarse al teléfono 460-1400, interno 279. El Servicio de Información al Consumidor también es parte de la gestión. Y recuerde que informarse es defender sus derechos. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Bueno, Remo, vos estás además en la Comisión Penal de la Cámara de Diputados y esta semana la Presidenta envió el Código de Procesal Penal. Bueno, se ha hablado mucho porque en pocas palabras, es un código de más de 300 artículos, pero en pocas palabras, ¿qué va a significar eso para la gente? ¿En qué lo va a beneficiar a la gente? ¿Si va a agilizar la justicia? Bueno, esto es parte de una serie de medidas y de miradas que desde el Poder Ejecutivo Nacional se ha planteado con respecto al funcionamiento del sistema de justicia, ¿no es cierto? El tema de el anteproyecto de reforma de Código Penal, las modificaciones que lamentablemente algunas fueron rechazadas por la Corte Suprema de Justicia
de democratización del funcionamiento del servicio de justicia. Y este es la tercer pata, que es sumamente importante, porque el Código Procesal Penal es el que determina, y aquellos que trabajamos en materia de derechos humanos lo vemos con mucha claridad, si los procesos judiciales son lentos. En la Argentina, en el sistema federal, estamos en un promedio de 5 años para la elevación a juicio. Es un sistema mixto que es de carácter inquisitorio y se está transformando hacia un proceso mucho más ágil, ganando la oralidad, diferenciando muy claramente el rol que tiene el juez del rol que tienen los fiscales en el proceso de investigación. Hoy eso está mezclado, o sea que el juez investiga y a su vez es el que después toma las determinaciones finales. Al separar esto se fortalece el Ministerio Público Fiscal, se fortalece el Ministerio Público de la Defensa, se le da un rol activo en el proceso judicial a las víctimas, que es sumamente importante, pero fundamentalmente se reducen los tiempos. Eso es fundamental. El planteo es que en el lapso de un año tiene que estar elevado a juicio. Esto va a romper, por ejemplo, con esta aplicación terriblemente arbitraria de la prisión preventiva, personas que se pasan a veces 3, 4 años detenidas, muchas de ellas cuando llegan a juicio son declaradas inocentes, nadie le devuelve a esas personas los años de sufrimiento que tuvieron. Entonces, y se rompe este esquema también del planteo de impunidad, ¿no es cierto?, que se focaliza sobre el ámbito político, pero que en realidad la responsabilidad es del ámbito judicial, de tomar determinaciones, de que a los ladrones de pequeña monta, aquellos que cometen delitos menores, indefectiblemente están en prisión. Y aquellos que son parte de las estructuras de crimen organizado, aquellas que efectivamente una correcta política criminal debe perseguir, obtienen procesos de impunidad. Esto viene a corregir este funcionamiento y la oralidad compromete a todos los actores del Poder Judicial a que se ventile públicamente las determinaciones que se toman. No es el secretario y los asistentes del secretario que hacen determinaciones para que después el juez se pronuncie. Es el juez directamente el que debe estar imbuido en la causa, tomar conocimiento, escuchar a ambas partes y a partir de allí tomar una determinación. Es un proceso sumamente trascendente. Desde el retorno democrático se ha querido llevar adelante. Creo que estamos ante una oportunidad histórica de que el funcionamiento del sistema federal, como ahora funciona en muchas provincias, tenga un sistema acusatorio que permita realmente acelerar todos estos procesos. Entonces, las discusiones vinculadas a la prisión preventiva, a este desbalance, hoy tenemos 70% de personas detenidas con prisión preventiva y 30% de condenados. Esa ecuación en el mundo es inversa. Hacia ese objetivo estamos yendo y esto es no solamente una decisión política que se debe tomar, sino también es un requerimiento del sistema interamericano de que se cumplan. Porque el abuso de la prisión preventiva realmente es una condena previa que es inadmisible. Esto no significa que aquel que cometa un delito no deba estar detenido, sino que significa cómo evalúa el sistema de justicia la ponderación de qué tipo de delitos y cuáles pueden realmente tener algún tipo de morigeración. Hablemos un poquito más de política partidaria. Dentro de unos meses van a estar las PASO y también las elecciones generales. Se habla de que puede haber una lista de consenso en el Frente para la Victoria o que puede haber PASO y que se presenten varios candidatos. ¿Vos tenés alguna preferencia? No, yo creo que hay que ir viendo el escenario político que vive la Argentina y sobre todo el rol fundamental que para nosotros cumple Cristina Fernández de Kirchner y una definición central que es el gobierno que nosotros estamos llevando adelante en estos 11 años. Hoy está claro que la oposición, nosotros tenemos candidatos, tenemos varios compañeros, muchos ya se ofrecen a hacer, está Scioli, está Randazzo, está Domínguez, Uribarri, bueno, Aníbal Fernández, Rossi. Me parece que hay expresiones muy fuertes, pero hoy el debate político y la verdadera oposición nuestra son los grupos económicos, digamos, ¿no? O sea, la oposición al proyecto está en el eje de Mendiguren, de la sociedad rural y Méndez de la UIA, que quieren la devaluación de la moneda nacional, quieren llevar el dólar a 20, 25 pesos, una mega devaluación. Es la política de endeudamiento que hace el Frente Renovador con su vocero económico, Martín Redrado,
que habla de que sobran dólares en el mundo, entonces hay que endeudar a la Argentina, por eso dicen hay que pagarle a los buitres, ¿no? Páguenle a los buitres, total endeudamos al país de nuevo a 300.000 millones de dólares. Los que plantean políticas de ajuste, que es el achicamiento del gasto, que para nosotros es inversión social, ¿no? Los que van a poner en remate el sistema previsional, ahora estatizado, los que van a decir que la asignación universal por hijo es mucho gasto y hay que direccionarla a otro lugar. Entonces, hoy la Argentina tiene una tensión muy fuerte, porque si a eso le sumamos las 200 empresas formadoras de precios que presionan sobre los precios y los productos básicos de la canasta familiar, en realidad está la puja del poder real entre Cristina Fernández de Kirchner, nuestro gobierno, el Frente para la Victoria, y estos grupos económicos. Nosotros en ese camino, la prioridad del Frente para la Victoria es seguir consolidando el gobierno nacional y por supuesto que alentaremos las PASO y si se habilitan candidatos estaremos votando. ¿Y vos qué lectura haces? ¿Ya tenés candidato, no tenés candidato? Tu hermano de alguna manera ya dijo que lo prefiere a Scioli de candidato, pero bueno, son hermanos, ¿no? Sí, no quiere decir que... Y los dos son del Frente para la Victoria, pero bueno, ¿vos qué querés? Yo estoy trabajando dentro del movimiento de Evita, estamos haciendo una propuesta para... Con Jorge Tayana, un gran compañero que tiene todas las características que a nosotros nos parece que este proyecto debe plantear, pero lo que planteamos es esta discusión que plantea Edgardo. Nosotros creemos que tenemos que... Que no es el momento, digamos. Sí, pero aparte que tenemos que posicionar sobre todo la construcción de la agenda que se viene, el posicionamiento en el proceso de profundizar la distribución de la riqueza, todas las cosas que aún nos faltan por construir. Nosotros somos profundamente respetuosos, todos los compañeros que plantean su vocación de ser candidatos son compañeros sumamente valiosos, son cuadros políticos de este proyecto. Lo que creemos es que vamos a ir generando los procesos de mayores confluencias. Es importante que los compañeros que tienen voluntad y vocación lo vayan expresando, aglutinen compañeros, pero acá hay una conducción estratégica de este proyecto, que es Cristina Fernández de Kirchner, y nosotros vamos a ir detrás del proceso de gestión, de la disputa que planteaba Edgardo, en la construcción y en la aproximación. Si esto se da sobre un proceso de consenso o se da un proceso de discusión en las PASO, de todas maneras el proceso político que el Frente para la Victoria y su expresión aún más amplia tiene y que queda demostrado en las enormes movilizaciones que se vienen haciendo, es que seguimos enamorando políticamente de que tenemos propuestas y acciones hacia el futuro que tienen que ver con la calidad de vida de nuestro pueblo y no tiene que ver con lo que se está planteando cada vez más abiertamente, que es generar un proceso de involución hacia las políticas que nos llevaron a la crisis durante la década del 90. Bueno, Raimundo, Edgardo, se nos acabó el tiempo, pero ya nos volveremos a encontrar durante este año. Gracias por venir. Gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos.